Muy buenas tardes, queridos hermanos y amigos, también a los que nos visitan posteriormente por YouTube. Les damos la muy cordial bienvenida. Queremos agradecer los saludos que recibimos de ellos a veces, y especialmente en esta tarde quiero darles los saludos del pastor Walter Rechak y su esposa Silvia Porochín. Ellos residen en Salto, son pastores de una congregación rural en Pueblo Ferreira, y entonces dice: pastor, ayer ellos celebraron sus bodas de Rubí, 40 años de casado, y entonces dice, de saludos a la iglesia. Nosotros los seguimos cada semana, miramos el culto, así que saludamos a ellos y les agradecemos el saludo, pero les saludamos a ellos también en sus 40 años de casados. Y también yo quiero saludar a mi esposa, porque nosotros el martes vamos a cumplir 53 años de casados. Y que aguante, dice ella, ¿no? Pero saben que yo quiero decirles una cosa. Ella ha sido mi principio, ha sido mi todo en 53 años, y será mi fin también. La única mujer de mi vida. Y como dijo alguien en una foto en internet, puso: cuando decimos sí a una mujer, estamos diciendo no al resto de las mujeres del mundo. ¿Me entienden? Y doy gracias a Dios profundamente, porque el Señor nos tomó jovencitos y se dignó llamarnos y ponernos en el ministerio, y el Señor nos ha guardado. Y doy gracias a todos ustedes por el amor, el cariño, el apoyo en la obra del Señor. Es invalorable, realmente, y doy gracias a Dios por esto. Así que mi intención también era destacar a algunos hermanos que cumplieron años ahora, pero no se encuentran presentes, pero cuando estén el próximo culto que puedan estar, quiero dedicar una canción que les cantemos el feliz cumpleaños a los hermanos Oreste y Faustina, que en estos días cumplieron sus 80, y también la hermana Amelia, que no ha podido estar por razones de salud, que ella también cumplió 80 hace algunas semanas atrás. Oremos por los ancianos de nuestra iglesia, oremos por los enfermos, oremos por los que han de ser intervenidos quirúrgicamente, como el nieto de Aida. También hay un hermano de Paysandú que va a ser intervenido de un tumor en la cabeza, y hay muchos motivos de oración. Todos aquellos que están en el grupo de oración saben estos motivos, y les invitamos para unirse en la oración. Y si alguien quiere integrarse, como digo siempre, si quiere integrarse al grupo, no tiene más que solicitar: agrégueme al grupo, ya sea de los devocionales o el grupo de la oración también. Y es muy importante, los tiempos están cada vez más difíciles, los tiempos están más complicados en todos los sentidos. Hay la gente con problemas de salud, la gente con problemas laborales, la gente con problemas de familia, muchos conflictos. ¿Y a dónde podemos ir para estar firmes, para estar bien, para estar saludables física, emocional y espiritualmente? En Cristo, no nos queda otra. Así que, amigos, les invitamos a unirse a este momento de alabanza y de gratitud al Señor. Bienvenidos a la Iglesia Evangélica Bautista Shalom. Adelante, hermanos. A los que pueden estar en pie, les invitamos a acompañarnos en este canto con gran gozo. Oh, qué placer es encontrarnos otra vez. Qué alegría de volvernos hoy a ver. Qué placer es encontrarnos otra vez. Qué alegría de volvernos hoy a ver. Tú y yo en comunión, adorando al mismo Dios. Qué placer es encontrarnos otra vez. ¿Cómo estás? ¿Qué me puedes tú contar? Al volvernos como hermanos a juntar.
Que Cristo nos haya salvado es una muestra del amor de Dios. Y este himno dice, cuán grande amor. Amén. Que Cristo me haya salvado, tan malo como yo fui, me deja maravillado, pues Él se entregó por mí. ¡Cuán grande amor! ¡Oh, grande amor! El de Cristo para mí. ¡Cuán grande amor! Y aquellos que experimentamos esa salvación tan grande por medio de Jesucristo, tenemos la plena confianza Amén. de que siempre estará a nuestro lado. Sí, Señor. Sabemos en quién hemos creído y Amén. que es poderoso para guardar nuestro depósito de fe en Él, porque Él es soberano, Él es maravilloso, pero también es un Dios santo. Amén. Y a Él debemos de temer y en Él debemos confiar. Y que a pesar de nuestros pecados podemos acercarnos a Él confiadamente ante el trono de su gracia por medio de la sangre derramada de Jesucristo. Nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Él siempre estará a nuestro lado si hemos creído en Él. Siempre estarás a mi lado. Todo tu amor me cubrirá. Mientras yo me tome de tu mano, seguro
que es nuestro Salvador, podemos confiar en el Señor. Hay un cántico también que nosotros muchas veces lo hacemos congregacional. Puedo confiar en el Señor, no me va a fallar. Nosotros fallamos, pero Él no falla, Él permanece fiel. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13:8 afirma eso, es su palabra. Dios no miente, y eso es una realidad. Pero también podemos contemplar su hermosura, la obra maravillosa y salvadora y redentora a través de la cruz del Calvario. Y a través de esta cruz lo reconozca, de este canto, y mirando esa cruz invisible que no tenemos aquí, pensamos: mis pecados fueron clavados allí. Por eso mi Señor es precioso. Amén. Es precioso. Precioso Jesús. Gloria a Dios. Al contemplar tu obra en la cruz, a tu amor derramado y todo por mí, con gratitud me quiero acercar, solo tengo mi vida, aceptar.
creer en Él. Procura arrepentirte de tus pecados, darle un lugar en tu corazón. Y te aseguro que esa nueva vida que Él ofrece, rica y abundante, a pesar de todo lo adverso que puedas pasar, se torna en gozo por su obra maravillosa en y a través de esa cruz, muerte, resurrección y vida que Él produce al pecador. Él es hermoso, Él es precioso. La Biblia lo declara, es admirable, es consejero, es príncipe de paz, tantos títulos. Y si aún no es tu Señor, procúralo pronto, porque Él está a las puertas de su segunda venida. Y viene a buscar a los que creyeron en Él. Viene a buscar a los amados, a los arrepentidos. A este Jesús damos gloria. Damos gloria al que vive y reina. Por los siglos de los siglos eres Señor. Eres el alfa y el omega, el principio y el fin. Y algún día delante de ti se doblará toda rodilla de los que estamos aquí hoy, de los que han partido y de aquellos que no creyeron. Y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. No somos nada, Señor. Nos rendimos a la voluntad de nuestro Dios y Padre que está en los cielos en esta hora, preparando nuestros corazones, Señor, para recibir tu palabra a través de tu siervo Martín. Amén. Que le unjas con poder de lo alto y que sea tu palabra, Señor, nuestro alimento. Porque tu palabra es viva, es eficaz y que ella produzca todo el fruto para lo que tú le envías a nuestras vidas, a nuestros corazones. Gracias por este tiempo de alabanza, por este tiempo de reconocer que somos pecadores y pedirte que perdones nuestros pecados, que nos limpies de toda maldad.
que hagas de tus hijos, Señor, mejores hijos, Amén. para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Gracias, Señor. En esta tarde, amado hermano, Martín nos trae la palabra de Dios, continuando con la epístola a los Efesios. El Señor nos ha llamado a ser parte de algo más grande y estoy seguro que el Señor va a hablar a nuestro corazón en esta tarde, no solamente a los presentes, sino a quienes nos siguen por YouTube. El Señor tiene cosas maravillosas y grandiosas y muchas veces nosotros somos incrédulos y nos conformamos a vivir aquí en la tierra lo mejor que se puede y perdemos de vista las maravillas, las riquezas de Jesucristo. Así que, hermano, estoy seguro que Dios ha puesto la palabra que necesitamos como iglesia, de la cual tú eres parte también. Que el Señor te bendiga. Los dibujos los tengo. Bueno, le mando saludos a Agu. Allá quedó con los 3 Ulises y yo ya. Uno está en la panza, una nena, Y bueno, vamos a estar comenzando. Vamos a ir como hacía el hermano, en la carta de los Efesios. Voy a tomar el tiempo para no extenderme tanto, ni tampoco ser muy corto. Bueno. Y a modo de introducción, o sea, para ir comenzando, me gustaría comenzar con una historia que escuché en una predicación ya hace un tiempo, ¿no? La verdad que estuve buscando en internet, no encontré la fuente, no pude encontrar exactamente, ¿no?, para dar más detalle, pero le voy a decir como la idea general y creo que va a servir a modo de ilustración para lo que vamos a estar hablando hoy, ¿no? Y esa historia por detrás descansa en una verdad, ¿no? ¿Cuál es la verdad? Es que sin esperanza perdemos las ganas de vivir. Cuando no hay esperanza en una vida, ¿no? Perdemos el sentido de la vida. Alguien que no tiene esperanza anda sin sentido, sin timón, ¿no? No sabe, la verdad, todo después de venir bien. Perdemos el timón y hasta muchas veces se pierde la vida, ¿no? Y esta historia es la siguiente. Como digo, no puedo dar detalle porque no encontré de dónde le había sacado el predicador, pero a grandes rasgos dice así. Dice que en los campos de concentración, en la Segunda Guerra Mundial, en los campos de concentración de la Alemania nazi, había muchas personas allí, ¿no? Realmente en unas condiciones infrahumanas, ¿no? No tenían absolutamente ni siquiera lo básico. Entonces estaban muriendo de hambre, o sea, sometidos, y bueno, y obviamente eran campos de exterminio, ¿no? Entonces dice que sucedió muchas veces que se corría el comentario que llegarían a rescatarlo, que se acercaba un ejército de los aliados para liberar a quienes se encontraban en esos campos de concentración. Y por lo general se manejaba una fecha X, ¿no? Por poner un ejemplo, decían, bueno, viene el ejército rojo, el ejército ruso, ¿no?, que venía en ese entonces del este. Dice, entonces se corría la bola, ¿no?, entre ellos. O sea, seguramente dentro de un mes esté llegando el ejército, vamos a ser libres. Y ahí ellos tenían esa esperanza de que iban a ser libres, que iba a terminar ese martirio. Entonces muchas veces pasó que estaban todos expectantes, esperanzados de que sucediera ese rescate, pero esa fecha pasaba, esa fecha establecida, y se disipaba, ¿no?, la esperanza. Estaban esperándolo en un mes y no llegaba. Y esa esperanza que ellos tenían a muchos se les fumaba. Y dice que era increíble ver cómo después de que ellos esperaban eso, era impresionante la cantidad de gente que se moría en esas condiciones. ¿Por qué? Porque estaban perdiendo esa esperanza, ¿no? Entonces, yo no sé hoy cómo está tu vida, ¿no? No sé qué esperanza tenés. Pero hoy espero traerte una esperanza que te ayude para vivir, ¿no? Y no una esperanza para este mundo. O sea, no se trata de una esperanza tal vez de riqueza, o de una compañía para tu vida, o de fama, o de reconocimiento. Se trata de una esperanza que trasciende.
Se trata de una esperanza que no se disipa con esta vida. Es una esperanza que trasciende el tiempo, que trasciende el espacio, ¿no? Entonces, encontré una frase también que espero que hoy se aplique a mí, pero también se la comparto para que se aplique a ustedes, que la decía Martin Luther King, que fue parte de la abolición de la esclavitud de Estados Unidos. Entonces decía: si ayudo a una sola persona a tener esperanza, no habré vivido en vano, ¿no? Y cuánto más aplica a nosotros como hijos de Dios eso, de que podemos llevar una esperanza a un mundo que está totalmente desesperanzado, se podría decir, ¿no? Una juventud que se está perdiendo totalmente, que se festeja, ¿no? Esas cosas muchas veces que hacen, o se llenan, se podría decir, ese momento con esas cosas, y bueno, pero es una esperanza que trasciende, ¿no? Entonces, así que hermano, iba a decir vecino, pero no hay nadie nuevo hoy, ¿no? No, así que aplica a los hermanos. Así que hermano, vamos en busca de esa esperanza, ¿no? Vamos a ir introduciéndonos en ese pasaje. Y el pasaje que hoy tenemos es Efesios 3, del 1 al 3. Efesios 3, del 1. Perdón, Efesios 3 dije, ¿no? Sí. Efesios 3, del 1 al 3. Yo le puse por título, como ponía Germán en el estado, que somos parte de algo más grande. Y como subtítulo es el misterio revelado que trae esperanza. O sea, somos parte de algo más grande. Entonces, si tuviéramos que resumir todo este pasaje, lo podríamos resumir en esta frase. Presten atención, que todo va a girar en torno a esta idea. Lo que habla este pasaje es un misterio revelado por medio de un recipiente indigno, que era Pablo, como él mismo se veía, ¿no? Indigno de ese mensaje, para mostrar la multiforme sabiduría de Dios en las regiones celestes. Y así, de esa manera, él alentaba a los hermanos con ese misterio revelado, ¿no? Que él había traído, no por su propia voluntad, sino que Dios lo había elegido para traer ese misterio. Misterio en el que gira todo este pasaje, ¿no? Que vamos a ir desarrollando. Entonces, mi propósito hoy es exponer esta escritura para, a pesar de lo que estemos viviendo, sea un buen momento, sea un momento difícil, podamos ver y experimentar que somos parte de algo más grande, que trasciende el tiempo y el espacio. Somos parte de Cristo, hermano. Somos parte de su iglesia. Y si no lo sos hoy, porque siempre pasa, ¿no? Cuando se predica el Evangelio, yo no sé realmente quién tiene el sello del Espíritu Santo. Ustedes, yo, o sea, podemos venir todos los días, toda la semana a la iglesia. Pero muchas veces pasa que hay gente que siempre viene, escucha la palabra, que hasta se comporta tal vez como un cristiano, pero no ha nacido de nuevo. Bueno, el ejemplo de Nicodemo, ¿no? Que siempre nos lleva a ese pasaje, de alguien que era muy religioso, era de una conducta súper estricta, excelente se podría decir, intachable, pero Dios le dice, Jesucristo le dice, tenés que nacer de nuevo. Entonces, capaz que hoy entre nosotros, aquí, capaz que hay alguien que no ha nacido de nuevo. Yo no lo sé, eso lo sabe Dios, no. Y Dios también sé que tiene un tiempo para cada uno. Entonces, la estructura que le di al pasaje son 6 puntos. 6 puntos. Se los voy a comentar y después vengo al pasaje. El verso 1 y 2 nos va a hablar del costo, el precio de anunciar este misterio, que ahí lo vamos a ver personificado en la persona de Pablo, ¿no? Del 3 al 5 nos va a hablar del tiempo en que fue revelado este misterio. El verso 6 nos va a decir explícitamente cuál era ese misterio del que está hablando Pablo. Del verso 7 al 9 nos va a hablar del ministro del misterio y su comisión, o sea, cuál era, estaba buscando, ¿no? Si se dice encargue o encargo. ¿Qué dicen ustedes? Lo maté, ¿no? Dice, según internet, dice que se dice de una manera en España y otra en Latinoamérica. Nosotros le decimos encargue y los españoles le dicen encargo. Así que cualquiera de las dos está bien. Así que lo busqué por la duda porque dije, capaz que cualquier volea se ve. Pero entonces, volvemos. El ministro, el del verso 7 al 9 sería el ministro de ese misterio
y su comisión, su encargo. Del verso 10 y 11 sería cuál es el propósito, cuál es el fin de ese misterio revelado. Y para terminar, que sería el verso 12 y 13, a nosotros, cómo nos debe afectar el conocer ese misterio, cómo tiene que trascender en nuestra vida. Entonces, vamos de a poco. ¿Están ahí en Efesios 3? El pasaje dice así: por esta causa, una acotación, este pasaje es un paréntesis. Si ustedes lean 3.1 dice: por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Pablo iba a comenzar a orar, pero introduce ese paréntesis. Vayan al verso 14. Vuelvo a repetir, dice: por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es como que Pablo se disponía a orar, pero introduce este paréntesis. Obviamente que es revelación divina, no es casualidad. Ahí Pablo agrega algo más de ese misterio que venía tratando. Entonces dice así, Efesios 3.1: por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Es el pasaje. Entonces lo vamos a ir dividiendo para entenderlo. Y como recién decía, verso 1 y 2 nos va a hablar del costo, el precio de ese misterio. Pero antes tenemos que definir qué es misterio. Entonces, ¿qué es un misterio? Entonces, lo más natural, o si usted busca en el diccionario, dice que es algo que no se conoce, ¿no? Es un misterio. Una aplicación sencilla: se rompió el auto. La verdad que es un misterio. No sé qué le pasó al auto. Iba andando, explotó, voló el motor y no sé qué pasó. Es un misterio, algo que no se conoce. Pero en la Biblia no aplica esa definición. Miren, el diccionario Bain dice lo siguiente: en el Nuevo Testamento denota no lo que es misterioso, como sucede con el término castellano, normalmente nosotros, ¿no?, sino aquello que, estando más allá de la posibilidad de ser conocido por medios naturales, o sea que está en Dios, ¿no?, solo puede llegarse a saber por revelación divina, y se hace saber de una manera y en un tiempo señalado por Dios, y solo a aquellos que están iluminados por su Espíritu. Esto lo dice el diccionario Bain. Entonces es algo que Dios revela en un tiempo determinado y a personas determinadas. Entonces, si lo tenemos que resumir, lo resumimos así. Entonces, el misterio en su sentido ordinario, como nosotros lo conocemos habitualmente, es un misterio significa conocimiento retenido, algo que no sabemos. Pero el conocimiento bíblico es verdad revelada. O sea que el misterio es verdad revelada, que no ha sido revelada a nosotros. Eso es el misterio. Y esa es la definición de toda esa palabra misterio que aparece, vieron que aparece cantidad de veces ahí, ¿no? Es una verdad que Dios reveló, que la reveló en ese tiempo a sus santos apóstoles y profetas, dice. Entonces, versículo 1 y 2.
Dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Entonces, ¿cuál es el costo en el caso de Pablo? Él estaba prisionero, dice. Prisionero de Cristo Jesús. Y esto se puede entender de dos maneras, las dos también, pero la segunda aplica mucho mejor a lo que es el contexto. Entonces, por un lado nosotros podemos decir, que lo dice Pablo mismo, que él era prisionero, era cautivo de Cristo, dice. Él era un esclavo, también se nombra, de Cristo. En todas las cartas cuando empieza dice Pablo, siervo. Esa palabra siervo es una palabra griega que es doulos, que era esclavo. Era alguien que pertenecía totalmente a un señor, o sea, por totalmente a otro. Entonces muchas veces Pablo dice, yo, Pablo, siervo, doble, esclavo. Entonces por un lado, podemos decir que Pablo era prisionero de Cristo, prisionero del amor de Cristo. También en otra parte dice, el amor de Cristo nos contriñe, me apremia, me aprieta, es algo que me impulsa a actuar, sabiendo que Él dio la vida por mí. Entonces, en un sentido, Pablo era prisionero en esa manera, ¿sí? Estaba totalmente cautivo de Cristo. Cristo lo había comprado, era de Él. Pero, la que mejor aplica a este contexto es la segunda. Que dice, la segunda manera de interpretarlo y verlo es que Pablo estaba preso por causa de Cristo, por causa del misterio que le había sido revelado. Ese misterio, como ya lo mencionamos, que lo vamos a mencionar más claro más adelante, pero es que los gentiles eran coherederos. Los gentiles eran coherederos con los judíos. Esto para nosotros tal vez es un poco difícil de entender porque obviamente vivimos en el siglo XXI. Pero en el siglo 0, cuando Jesús viene al mundo, nace, se podría decir que la revelación de Dios estaba solamente dada al pueblo de Israel. Era todo centrado allí. Cuando viene este misterio revelado, esta verdad de Dios, que ahora no es solo para los judíos, sino que los gentiles también son parte del pueblo de Dios, y que el pueblo de Dios es la iglesia, eso era una bomba, así, literal, ¿no? Entonces, Pablo era preso por esa causa. Y eso vamos a ver. Acompáñenme al libro de Hechos para que ustedes vean el contexto y cómo Pablo esto lo estaba viviendo, obviamente, en carne propia. Hechos 20, primeramente. Esta es una verdad que se ve a través de todo el Nuevo Testamento, pero se ve muy clara en el libro de Hechos, ¿no? Que narra históricamente cómo fue sucediendo, cómo fue creciendo la iglesia. Entonces, Hechos 20, acá Pablo estaba terminando el tercer viaje misionero y iba rumbo a Jerusalén. En Hechos 20, 22 en adelante, que es lo que vamos a estar leyendo, él se encuentra con los ancianos de Éfeso en la playa de Mileto. Entonces se está despidiendo de ellos y dice estas palabras: ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida por mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Pablo sabía, y ya había sido perseguido, había sido apedreado. Él sabía que eso era eminente. El mismo Espíritu Santo le estaba revelando que a él esperaba eso, tribulación, que era el precio de este misterio, el precio del Evangelio. Es caro, ¿no? Pero el Evangelio vale mucho más. El Evangelio trasciende esta vida. Entonces, si te pones a equiparar, no es nada. Y Pablo lo decía, ¿no? Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más peso de gloria. Entonces, capítulo 21, ahí en Hechos 21, verso 4, también esta idea, ¿no? Que Pablo era prisionero, literalmente hablando.
Hechos 21:4 dice: y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días. Y ellos decían a Pablo, por el Espíritu, que no subiese a Jerusalén. Verso 11 en adelante. Perdón, el 10 primero. Dice: y permaneciendo nosotros, Pablo acá cada vez se va acercando más a Jerusalén. Y a cada lugar que llega, le anuncia lo mismo. Y acá, verso 10 dice: y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo, y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos, dice Lucas, nosotros y los de aquel lugar, que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantando mi corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no lo pudimos persuadir, desistimos, diciendo: hágase la voluntad del Señor. Después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Mnasón de Chipre, discípulo antiguo, con quien nos hospedaría. Pablo llega a Jerusalén, se presenta a los apóstoles que estaban allí, que eran Santiago, Pedro, les cuenta lo que Dios estaba haciendo en los gentiles a través de él. Los hermanos que estaban allí reconocen esa gracia que le había sido dada a Pablo y glorificaron a Dios, dice. Pero también le dicen: Pablo, pero no te olvides que también hay muchos judíos que han creído, pero que son muy celosos de guardar la ley de Moisés. Y hay muchos, por decir de una manera, charlatanes, que están poniendo cizaña a vos. Están diciendo que vos andás desordenadamente, que estás pisoteando la ley de Moisés, lo cual no era cierto, ¿no? Entonces, dice Pablo: hacé esto, vení, tomá, acá había unos jóvenes, dice, que estaban por purificarse, dice, para que vean que vos andás ordenadamente, dice, hacete cargo, monetariamente, ¿no? Pagá esa purificación y purificate vos también con ellos. Y después subí al templo para que vean que vos andás ordenadamente. Bueno, fue lo que pasó. Pablo agarró, paga, se purifica, y ahí vamos al verso 27. Dice: pero cuando estaban para cumplirse los 7 días de esa purificación, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar, el templo, ¿no? Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Porque antes, dice Lucas, porque antes habían visto con él en la ciudad de Trófimo, de Éfeso, a quien pensaban ellos que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas, y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud, unos gritaban una cosa y otro otra, y como no podían entender nada, de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando: muera. Tremenda escena. A Pablo lo iban a matar, lo agarró una turba, pero grande, ¿no? Y lo sacaron del templo y le empezaron, a matar. Dice ahí, lo empezaron a matar. Y obviamente que por providencia de Dios vienen los romanos, que eran los que tenían el gobierno, el imperio, ¿no? Y lo sacan a Pablo. Lo sacan a Pablo, pero era tanto la violencia que dice que tenían que sacarlo en anda, de una forma violenta, también llevándolo, lo querían matar. Muera. Esos eran los judíos. ¿Por qué? Porque eran, de alguna manera, habían dicho eso, ¿no? Que Pablo estaba profanando, etcétera, etcétera.
Pablo, en ese momento, después nosotros vemos varios juicios que él pasa y termina en Roma, donde termina preso 2 años. Ahí es donde él escribe la carta a los Efesios, que es la que nosotros estamos leyendo. Entonces, cuando Pablo escribe, Pablo, prisionero de Cristo, era realmente un prisionero, ¿no? Era alguien, se podría decir, que estaba pagando el precio de ese misterio, de decir esa verdad revelada, de que los gentiles eran parte del pueblo de Dios, que ya no era solo los judíos, que no era Israel como una nación, sino que era la iglesia, que en la iglesia había judíos y había gentiles, todos reunidos en una, en Cristo, quien era cabeza, el cuerpo. Entonces, eso era algo muy difícil de entender para los judíos. Entonces, como decía, ¿no? Pablo estaba preso literalmente en Roma, entre los años 60 y 62, cuando se escribió la carta a los Efesios, a causa de predicar el misterio revelado de que los gentiles eran coherederos con los judíos en el reino de Dios. Esto lo llevó seguramente a la muerte. Esto es información extrabíblica, ¿no? Pero parece que es confiable de que Pablo terminó en Roma, le cortaron la cabeza. Y nosotros tenemos varios testimonios en la Escritura, como es el caso de Esteban, en Hechos 8, que murió apedreado. ¿Por qué? Por este misterio, por el Evangelio, podemos decir. Entonces, y como tanto otros, se dice que de los 12 discípulos del Señor, solo el que murió de viejo, se podría decir, y exiliado fue Juan, en la isla de Patmos, cuando escribe Apocalipsis. Entonces, solo el último detalle, ¿no?, de este preso, el misterio del preso de Cristo, Pablo narra en 2 Corintios 11, 23-29, yo se los leo. Él estaba hablando ahí al falso maestro y dice lo siguiente, Pablo: son ministros de Cristo, al falso maestro está hablando, ¿no?, como si estuviera loco ahora. Dice, si ellos son ministros de Cristo, yo más. En trabajo, más abundante. En azotes, sin número. En cárceles, más. En peligro de muerte, muchas veces. De los judíos, 5 veces. He recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. Verso 26. En camino muchas veces. En peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros frente a falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas. Lo que sobre mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma? ¿Yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar? ¿Y yo no me indigno? ¿Había pagado el precio Pablo? Impresionante, ¿no? Entonces yo acá tengo una aplicación para nosotros, hermano. Hermano, te hago una pregunta. ¿Qué precio estás pagando por ser un ministro de Cristo? ¿Ninguno? Entonces, ¿eres un ministro de Cristo? Es para pensar, ¿no? ¿Quién es tu Señor? ¿Estás pagando algún precio? Porque la Escritura también lo dice, ¿no? Dice que el que quiere vivir piadosamente, dice que va a recibir persecución. Y capaz que hoy no es físicamente. Capaz que hoy te hace bullying, capaz que voy a decir la verdad, se te ríen en la cara, pero estás pagando algún precio. Si no estás pagando ningún precio, tenés que examinarte. Yo me tengo que examinar si realmente estoy anunciando ese misterio, si realmente estoy predicando el Evangelio, si estoy compartiendo esta esperanza. Es realmente algo para preguntarse, ¿no? Y bueno, este siervo del Señor, este prisionero de Cristo, nosotros vemos acá, ¿no?, cómo pagaba ese precio, cómo estaba pagando el precio. Segundo encabezado, el tiempo en que fue revelado el misterio. Versos 3 al 5 en Efesios 3. Efesios 3, del verso 3 al 5. Dice así. Dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo,
misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Entonces, el segundo encabezado yo le ponía el tiempo en que fue revelado el misterio. Entonces, acuérdense, hermano, la definición de misterio es verdad revelada. Pero ahora, ¿cuándo fue revelada esa verdad? ¿Cuándo fue el tiempo de ese misterio? Yo escribí lo siguiente, ¿no? Este misterio que Pablo tenía que anunciar se le había declarado por revelación, dice allí, ¿no? Que por revelación me fue dado. Que por revelación me fue declarado el misterio. No que él era lo suficiente bueno o capaz, sino que fue por revelación. Esto también es una verdad de la Escritura, ¿no? Acá no se trata de ser capaz o que Pablo era más inteligente o era más bueno que los otros judíos. Acuérdense, hace 2 fines de semana atrás estaba compartiendo Seba y nos hablaba un poquito de Pablo, lo que hacía antes, ¿no?, de ser creyente. Él perseguía, extorsionaba y se podría decir, o sea, era cómplice del muerto. Entonces, ¿él era mejor que el otro? No lo era. Fue Dios quien obró. Fue por revelación que le fue dado ese misterio. Y así como llega a nosotros, si vos hoy estás acá, es porque Dios quería, Dios te ha traído, Dios te ha revelado a Jesucristo. Entonces, también se nos dice en el texto que Pablo había mencionado antes brevemente este misterio. Y esto se encuentra, si giramos la hoja para atrás, en Efesios 1:10. Podemos arrancar del 9, dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están entre los cielos como las que están en la tierra. Y también en el capítulo 2, verso 18, también lo menciona brevemente, ¿no? Dice: porque por medio de él, los unos, o sea, judíos y gentiles, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. La entrada es solamente por Jesucristo, solamente por el Espíritu Santo, no por nada más. Entonces, ese es el misterio. Cuando dice que lo había mencionado brevemente, se refiere a estos pasajes. Ahora también quiero llamar su atención, hermano, al verso 5, que dice: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, y dice: como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo. Esto es una enseñanza un poco difícil, así que si ustedes pueden atenderme con todos sus conocimientos, con todas las ganas que ustedes tengan, porque yo voy a tratar de mostrar con la Escritura lo que dice acá, ¿no? Que son algunos conceptos que a veces son un poquito difíciles, pero si uno lo entiende, le arrojan mucha luz. Es muy, miren la palabra que usaron, muy libertario, se podría decir, te da mucha libertad después a la hora de entender la Escritura, ¿no? Entonces, vamos a ver algunos puntos. Entonces, lo que nos está diciendo Pablo es que este misterio antes estaba en sombra. Estaba en sombra. No se veía claramente en el Antiguo Testamento. ¿Vieron que dice? Literalmente dice: misterios que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado. No dice que nunca se había dicho absolutamente nada de eso, sino que no estaba la revelación o toda la luz que ellos estaban recibiendo en ese momento. Y eso también nos lleva a que la revelación de Dios es algo progresiva. La revelación de Dios cada vez arroja más luz, más luz, más luz, hasta que llega el Hijo de Dios, que es la luz más, o sea, no hay más luz que el Hijo. Eso lo dice, por ejemplo, Hebreos. Dice, ahí está, Hebreos 1 dice que Dios ha hablado muchas veces, de muchas maneras, pero en estos últimos días, en estos últimos tiempos, la revelación más perfecta, dice, no habló en Hijo. No dice, el original dice en Hijo. O sea, Dios mismo nos habló en Hijo, en la persona del Hijo, ¿no? Entonces, con respecto a este tema de la revelación divina, hay algunos puntos que tenemos que considerar, que ahí es donde yo me parece que le va a hacer mucho bien. Que se podría decir a veces son hasta manera de poder entender la Biblia, de interpretarla sanamente. Una, que nos dice la misma Escritura, yo ahora voy a mencionar los textos, es que el Antiguo Testamento es una sombra del Nuevo Testamento. Le voy a leer 3 pasajes, hay más, pero le voy a leer estos 3. Colosenses 2, 16 y 17 dice: acá estaba hablando también de falso maestro que habían dentro de la iglesia,
Y Pablo le está diciendo, por tanto, le está diciendo a los hermanos, por tanto nadie os juzgue de comida o en bebida o en cuanto día de fiesta, luna nueva o día de reposo, o la ley ceremonial se podría decir, del Antiguo Testamento. Todo lo cual es sombra, dice Pablo, de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Está haciendo una analogía que uno hay un cuerpo y hay una sombra. Entonces lo del Antiguo Testamento es la sombra, pero esa sombra era, el cuerpo dice, es de Cristo. La esencia, lo que todo apuntaba a esa sombra del Antiguo Testamento era al Mesías. Toda la Escritura se resume en la obra de Cristo. Toda. Eso cuando ustedes van también a Lucas 24, el camino de Maús, dice que esos dos discípulos iban y Jesús se le aparece, ellos no lo conocen, pero dice que Él empieza a abrir la Escritura, a abrir, y dice, y enseñarles desde Génesis a través de todos los profetas lo que de Él decía. Toda la Escritura nos habla de Cristo. Cristo es el centro. Entonces nosotros cuando interpretamos la Escritura, Cristo siempre tiene que estar en el centro. Porque por eso es que uno siempre ve la Escritura y se pregunta a veces, ¿pero por qué habla de esto? ¿O por qué habla de aquello? ¿O por qué no habla de esto otro? Siempre yo el ejemplo que pongo es ahí en Génesis, la historia de Judá y Tamar. Vos venís leyendo Génesis, venís leyendo la historia de José, y en un momento hay como un paréntesis y está la historia de Judá y Tamar. Vos decís, ¿qué hace esta historia acá en el medio? ¿Y por qué está ahí? Porque de ahí era el linaje de donde vendría el Mesías, Jesucristo. Entonces, siempre hay sangre del Cordero, se podría decir, a través de toda la Biblia. De toda la Biblia. Entonces, vuelvo a repetir, el Antiguo Testamento siempre apunta hacia Cristo, es sombra de Cristo. El tabernáculo, que era toda esa ceremonia en el cual se sacrificaba una víctima inocente, ¿de qué era tipo? De Cristo, la víctima inocente, la sangre que redimía, la Pascua que es pasar por alto el juicio. ¿A quién apuntaba? Al Cordero. Juan en el Nuevo Testamento dice Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Vemos toda la historia, vemos allá también en Génesis, cuando Abraham va a sacrificar a Isaac, dice, Dios se proveerá de Cordero. Y vaya que se provió de Cordero, ¿no? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, toda la Biblia se resume en la obra de Jesucristo. Por eso decimos, ¿no? Y lo decía Pablo, otro en Hebreo 8:5, dice, hablando del tabernáculo, dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te ha mostrado en el monte, ¿no? Sombra, figura de algo más grande, de algo espiritual, de algo celestial. Hebreo 10:1 también, la misma idea. Porque la ley, teniendo la sombra de lo viene venidero, no la imagen misma de las cosas. Entonces, vuelvo a repetir, esto es importante. El Antiguo Testamento es sombra, o sea, apunta hacia el Nuevo Testamento y hacia el Mesías. También, otra manera o otra sana interpretación, se podría decir, es que el Nuevo Testamento, al tener más luz, al ser una revelación progresiva, muchas veces uno va leyendo y ve que Cristo mismo está interpretando el Antiguo Testamento. O los apóstoles agarran texto del Antiguo Testamento y lo interpretan. Entonces nosotros podemos decir que el Nuevo Testamento interpreta el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento nos da una base, un contexto para el Nuevo Testamento. Suena medio entreverado, ¿no? Pero digo, son cosas importantes. Porque si no, a veces nosotros vemos toda la Biblia por partes y no sabemos cómo amalgamarla. Porque la Biblia es palabra de Dios, y más allá que fue escrita por muchos escritores y son muchos libros, nos hablan de la obra de Cristo, todo. Entonces nosotros siempre tenemos que ir viendo esa revelación que es progresiva. En el Nuevo Testamento tenemos mucha luz y tenemos que ver qué dice muchas veces el Nuevo Testamento acerca del Antiguo. Te voy a poner un ejemplo. Gálatas 3:16 dice, si quieren buscarlo, Gálatas está antes de Efesios. Gálatas está ahí cerquita. Gálatas 3:16. Dice así: ahora bien,
a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Este es un ejemplo, hermano, de esto que estoy diciendo. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice que a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces, si usted tiene una Biblia con referencia, no sé quién la tiene, pero vio que tiene una letrita o nos lleva a otro pasaje. ¿Sí? Génesis 12, ahí está. Entonces nosotros acá podemos decir claramente que Pablo está hablando de aquel texto. Nosotros lo que estamos haciendo acá, que me parece a mí lo más sano, es interpretar la escritura con la escritura. No hay palabra de hombre en el medio. ¿Entienden? Porque si yo no quiero decir con esto que no haya muy buenos maestros de la escritura, pero lo más sano y lo que no erra es la propia escritura. Nosotros, cada uno de nosotros, podemos dar nuestra opinión acerca de algún pasaje, pero esto nadie lo puede contradecir. Si Pablo está diciendo que la simiente en Génesis 12:7 es Cristo, que no son las simientes como hablan de muchos, sino que es Cristo como uno, ¿cómo yo voy a interpretar ese pasaje? ¿Diciendo que hay muchas simientes? ¿No? Iría contra la escritura. Entonces eso es interesante. Los reformadores le llamaban analogía fide. Es una palabra latina, pero significa analogía de la fe, algo análogo. Interpreto la escritura con la escritura. Eso es lo más sano para yo poder entender la escritura. Y ahora vamos al revés, ¿no? Entonces yo les digo que muchas veces, como en este caso, el Nuevo Testamento interpreta al Antiguo Testamento. Pero también el Antiguo Testamento nos da una base sólida para entender el Nuevo Testamento. Le voy a poner, si alguien tiene Biblia con referencia, y si no la tiene también acompáñenme, Apocalipsis. Apocalipsis es un libro dificilísimo de entender. Vamos a ser sinceros, ¿no? Tiene tantas figuras, tantas cosas. Pero si ustedes van a Apocalipsis, no lo voy a llevar a ningún pasaje en particular, pero si tienen una Biblia con referencia, miren la referencia abajo. Dicen que es el libro que más referencia del Antiguo Testamento tiene. Entonces, ¿yo cómo voy a interpretar el libro de Apocalipsis? Lo menos que tengo que hacer es leyendo bien toda esa referencia y viendo qué está hablando en el Antiguo Testamento, para poder venir e interpretar el libro de Apocalipsis de la mejor manera. La escritura con la escritura. Están en el libro de Apocalipsis, abran cualquier página, si tienen una Biblia con referencia. Y miren a pie de página. Tiene una cantidad de citas bíblicas del Antiguo Testamento. ¿La ven? Acá yo abrí, por ejemplo, una dice Isaías, Génesis, Isaías, Daniel, Joel, Isaías, Éxodo, ¿entienden? Jeremías. Hay muchísimas citas en Apocalipsis del Antiguo Testamento. Entonces, si yo agarro Apocalipsis y lo empiezo a interpretar a la luz de hoy, del siglo XXI, le voy a hacer decir algo que a mí me parece, ¿no? Porque lo estoy interpretando a la luz del presente. Pero nosotros cuando vemos que hay muchísima referencia al Antiguo Testamento. Entonces, si queremos tener una interpretación sana, es escritura con escritura. Esto te va a llevar a quemarte las pestañas. Es así, ¿no? Pero, hermano, es el camino, es trabajo. Bueno, volvemos. Efesios 3. Ahí está. Entonces, otro punto. Entonces, lo que podemos sacar en claro, volviendo al pasaje, ¿no? Del pasaje que estamos viendo, es que en el Antiguo Testamento estaba este misterio que habla Pablo, estaba en sombra. Este misterio de que los gentiles serían coherederos con los judíos. No estaba revelado totalmente, pero sí aparecían en sombra. Porque en el tiempo del Nuevo Testamento, o sea ahora, es revelado totalmente este misterio. Y es lo que estaba diciendo Pablo, ¿no? Este misterio que ahora es revelado. Entonces, acompáñenme a 1 Pedro 1, 10, 12, que también lo explica muy bien. Que Pedro menciona esta misma idea en su primera carta. 1 Pedro 1, 10, 12. Capítulo 1, del verso 10 al 12. Dice así: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos,
el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendría tras ellos. A estos, o sea, la revelación del Antiguo Testamento, se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Entendieron? Más o menos. Pero vieron que está claro, ¿no? De que hay cosas que escribían en el Antiguo Testamento que hasta el mismo profeta quería saber. ¿Qué dice acá? ¿De quién está hablando? ¿Cuándo será el tiempo? Y dice que no era para ellos esa revelación. En parte sí, pero que apuntaba, dice, a ese tiempo. A ese tiempo. Lo dice bien claro. A esto se le reveló que no para sí mismo, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas las cuales anhelan mirar los ángeles. Entonces hay pasajes en el Antiguo Testamento que habla de la salvación de los gentiles, ese misterio en sombra se puede decir. Vuelvo a repetir, ¿no? No es que no se hablara nada, sino que dice como ahora es revelado. Ese misterio que no se dio a conocer antes, como ahora es revelado. Se daba cuenta, o sea, se daba a conocer por sombra, apenas se puede decir. Y era difícil a veces de entenderlo totalmente, ¿no? Pero hay muchos pasajes, capaz que no los nombro todos, pero si quieren anotarlo, Oseas 2:3 dice: y tendré compasión de lo que no recibió, y tendré compasión de la que no recibió compasión, y diré al que no era mi pueblo, tú eres mi pueblo, y él dirá, tú eres mi Dios. Oseas 1:10, Deuteronomio 32:21 dice: ellos me movieron a celos, está hablando Dios, ¿no?, al pueblo de Israel. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Vieron que los gentiles. Y ahora yo digo, bueno, Martín, pero vos cómo interpretás eso, poder? ¿Por qué decís vos que son los gentiles? En su casa, si tienen tiempo, acompáñenme a Romanos 10. Pablo lo dice, no es que lo diga yo. Pablo, capítulo 10, versículo 24 en adelante, capaz empezamos el 23, dice: y para hacer notoria la riqueza de su gloria, le mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. 9, sí, 9, 23, 24. A los cuales, dice, también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como está, dice, como también en Oseas, dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Entonces, vuelvo a repetir, ¿no? Pablo está interpretando, se podría decir, esos textos del Antiguo Testamento. Está arrojando más luz de que ya en aquel tiempo Dios estaba anunciando, por una forma, tal vez por decir de una manera como en sombra, pero ya estaba anunciando que iba a traer a celo al pueblo de Israel con un pueblo que no era pueblo, un pueblo insensato, dice. Y ahí en Romanos, si usted lee Romanos 9, 10 y 11, Pablo lo desarrolla. Ahí dice que hay un solo pueblo de Dios, no que hay judíos por un lado y gentiles por otro. Dice que hay un olivo y que los únicos que se mantienen en ese olivo son los que creen con fe. Dice que los judíos que no creen son desgajados, usa esa palabra, del olivo, y son injertados, dice, el olivo silvestre, haciendo referencia a los gentiles. Léanlo en su casa, tranquilo. Pero hay un pueblo de Dios, que es la iglesia. Es compuesta tanto de judíos como gentiles. Y hay un solo camino de salvación, que es Cristo. Bien, seguimos. Así que esos pasajes, como les decía, lo interpreta Pablo en Romanos 9, Romanos 10. Y bueno, vamos a ir avanzando, que ya estamos en 50 minutos. Así como vamos a meter quinta foto ahí y vamos a avanzar. Tercer encabezado. ¿Cuál es el misterio revelado, no? Si bien ya lo hemos dicho, en el verso 6, Efesios 3:6 lo dice claramente, explícitamente. Dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Entonces, en ese tiempo del Nuevo Testamento, cuando llega el Mesías y se cumple todas las profecías del Antiguo Testamento,
Dios cambia el paradigma, se podría decir. Ya no es más Israel como nación teocrática, como centro de adoración a Dios, con el templo y todo el sistema de sacrificios, ofrendas, sacerdocio, etc. Ahora es la iglesia de Cristo, un organismo vivo, una nueva creación, un nuevo hombre, adoradores en espíritu y en verdad, un pueblo de sacerdotes, una nación santa, dice el Nuevo Testamento. Cambie. Entonces eso era muy difícil de entender para el judío, y lo es hoy en día, es muy difícil. Entonces, este misterio revelado era y es algo muy, muy, muy chocante para la nación de Israel y los primeros cristianos. Y los primeros cristianos y el mismo Señor tuvieron que pagarlo con la vida. ¿A manos de quién murieron los apóstoles? ¿A manos de quién murió el Señor Jesús? De los judíos. ¿Por qué? Porque les zarandearon de alguna manera toda la religión que ellos tenían, el templo. ¿Cuáles eran los cruces más fuertes del Señor Jesús? Eran con los fariseos, y quienes los llevaron a la muerte, quienes incitaban a la multitud. Entonces hubo un cambio de paradigma que fue muy chocante contra el pueblo judío, y lo es hoy, es increíble. Los judíos estaban y están esperando otro Mesías. Dibujaron un retrato a su parecer, un Mesías libertador nacional para gobernar sobre las demás naciones. Hasta los mismos discípulos, esto ustedes lo ven en el Evangelio, cuando van subiendo a Jerusalén, Jesús les dice: voy a morir. ¿Y qué estaban preocupados ellos? ¿Quién iba a estar a la derecha y quién iba a estar a la izquierda? No entendían. Ellos también era eso que iba a reinar, era inminente, ya iba a reinar. Era un Mesías libertador nacional. Eso lo creían todos. Entonces, cuando atrapan a Jesús, lo crucifican, ¿qué hacen los discípulos? No queda nadie, solo el Señor. Entonces, es algo, por eso le digo, es una revelación, por eso se le llama misterio, porque es algo nuevo que Dios revela. Y para la nación de Israel es muy chocante, y capaz que hasta para nosotros mismos muchas veces entender esto, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, los judíos estaban y están esperando un Mesías, otro Mesías, dibujaron un retrato a su parecer, un Mesías libertador nacional para gobernar sobre las demás naciones. Y cuando llegó el verdadero Mesías, con una liberación mucho más grande que la nacional, la liberación del pecado y la reconciliación con Dios, lo negaron. Se quedaron con su retrato personal, con su caricatura. Pero esto es muy importante. Acompáñenme a Romanos 1. Y esto es un argumento muy fuerte para los que digan otra cosa. ¿Saben cuál es el argumento más fuerte de que Jesús era quien decía que era, quien era el Mesías, que era el Hijo de Dios? Él resucitó entre los muertos. Uno de los grandes problemas que tiene la nación judía es que ellos siempre levantan Mesías, pero nunca cumple con lo que ellos quieren, vamos a decir. Y está todo en su tumba. El verdadero Mesías liberó de una manera, se podría decir, total, de una manera espiritual. Es algo mucho más grande que una liberación nacional. Somos libres de nuestros pecados, podemos presentarnos delante de Dios. Es algo mucho más grande. Entonces Romanos, capítulo 1 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en la Santa Escritura, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Esa es una prueba de que era Hijo de Dios, que era el Mesías esperado. Eso es algo que nadie lo puede negar. Históricamente se puede superprobar que Jesús resucitó entre los muertos. Es así, es la verdad. Esa es la verdad. Entonces, así que el misterio revelado es que, como decía, ¿no?, los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo. Esta era esa verdad, ¿no?
Lo dice Gálatas 3, 28, 29. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Un pueblo de Dios. Ni judío ni gentil, ni griego es. Ni varón ni mujer, ni esclavo ni libre. Ahora somos todos uno. Hay un pueblo de Dios. La iglesia. En Cristo. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino solamente Jesucristo. Quien no está en Cristo se pierde. Se pierde. ¿Cómo alguien se va a presentar delante de un Dios perfecto, de un Dios santo, diciéndole, no, mira, yo guardé todos los mandamientos? Pero dice, si vos infringís el mínimo mandamiento, ya te haces culpable de todo. Entonces hay un solo camino, y en eso la Biblia es súper clara. Un solo camino, y es Jesucristo. No hay otro camino a Dios. Y gracias al Señor hoy estamos acá, ¿no? Abriendo su palabra y conociendo ese camino. Hermano, si no eres hermano todavía, si vos creés la verdad de que podés presentarte delante del Dios Santo, del Dios perfecto, del Dios que es omnipotente, que es omnipresente, que todo lo sabe, que es santo, santo, santo. Si crees que te vas a presentar con la buena persona que sos, estás muy equivocado. Es trapo de inmundicia delante del Dios Santo. Entonces, vení a Cristo, hay sangre derramada que puede estar a tu favor. Si vos te arrepentís de tu pecado verdaderamente, le pedís perdón al Señor, creés en Él, sos libre, sos perdonado, tenés una nueva vida. Es algo glorioso y toda la gloria es de Dios. Eso es algo glorioso. No vale la religión, vale la sangre de Cristo, vale la persona de Cristo, vale el pueblo que está en Cristo. Entonces, lo decía Gálatas, ¿no? Gálatas 3:29 también dice, vosotros sois de Cristo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Ahí Pablo lo que está aplicando es que los gentiles, si creen por fe, dice que son hijos de Abraham. El padre de la fe también dice Romano. Entonces nosotros pasamos a ser hijos de Abraham de una manera espiritual, según la promesa, dice. ¿Entienden? Entonces, si ustedes creen en Jesucristo, son hijos de Dios, son pueblo de Dios. No puede venir, por decir de una manera, un judío y decir, no, yo soy de sangre judía, y como soy de sangre judía, estoy más arriba que vos. Que muchas veces pasa eso. No es así. A la luz de la Escritura, dice, quien cree en Jesucristo es hijo de Abraham. Yo puedo decir, Pablo, ¿qué está diciendo? ¿Estás loco? Es hijo de Abraham. Dice, según la promesa, lo vuelvo a leer. Gálatas 3, 28, 29. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente, linaje de Abraham sois, y heredero según la promesa. Lo dice la Escritura. Bien, seguimos. Ya vamos al cuarto encabezado. Y esto rápidamente. El cuarto encabezado, que va del verso 7 al 9, decía el ministro, el siervo, el enviado, o sea, Pablo, ese enviado del misterio, y cuál era su comisión. Entonces, dice, del cual, Pablo, yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Entonces, Pablo era ministro por la gracia de Dios y se creía totalmente indigno de esta misión. Él lo que era por la gracia de Dios. No era diferente como decíamos hoy a otro, ¿no? Esa palabra que se usa, ministro, es diácono. Denota en primer lugar a un servidor, alguien, un siervo. No como en el caso de Doulos, que era un esclavo. Este tiene más que ver con algo que se le comisiona, algo que se le da como tarea. O sea, era un ministro, o sea, llamado a hacer algo. Son un poco diferentes las palabras. Entonces, dice, yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios. O sea, Pablo había sido encomendado por Dios mismo para una tarea. Así que volvemos a repetir.
Era ministro por la voluntad de Dios, no por su propia voluntad. Era un encargo, una misión que le había sido dado de parte de Dios. Y lo hacía en el poder de Dios. Él dice, fui hecho. El don de la gracia de Dios que me ha sido dado, dice. Y después dice que él obraba según la operación de su poder. ¿No? Todo de Dios, todo de Dios. Que fue revelado y el poder por medio del cual hacía esa tarea era por el poder de Dios. Entonces Pablo dependía totalmente de Dios. Y así debe ser con nosotros. Lo que Dios más nos pide, hermano, es fe. Es fe. Es creer en su palabra. Es conocer su palabra y es fe. El justo por la fe vivirá. La justificación es por fe. O sea, lo que siempre Dios ha castigado y siempre va a castigar es la falta de fe. O sea, todos los que cayeron en el desierto, todos los que se pierden es porque no tienen fe en la palabra de Dios, en la persona de Cristo. Así que, hermano, soy llamado a tener fe. Otro punto a considerar del ministro del misterio. ¿Cómo se veía Pablo a sí mismo? Esto es importante y es muy de aplicar para nosotros. ¿Cómo se veía Pablo a sí mismo? Según ahí el verso que venimos leyendo. ¿Cómo se veía él? Del 7 al 9. ¿Cómo? El más pequeño, ¿no? Dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. En 1 Corintios él se llamaba, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, decía en Corintios. Acá en Efesios, o sea, va pasando el tiempo, dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Y cuando llegamos a Timoteo, dice, palabra fiel y digna de ser recibido por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. O yo soy el peor, si por ahí hay una traducción que dice. O sea, Pablo, cada vez que iba conociendo más a Dios y viendo su propia naturaleza, cada vez se sentía más pecador, más pecador. Y cada vez amaba más, se podría decir, esa obra de Cristo. Por nosotros cada vez que vamos conociendo la Escritura nos damos cuenta quién es Dios. Nos damos cuenta que Dios es muy grande, que Dios es santo, santo, santo. Y nos damos cuenta de nuestra naturaleza. Todos nosotros pasamos pecando. De corazón, de mente, envidia, lujuria, avaricia. Todo eso se nos cruza todo el tiempo. Es parte de nuestro ser. Por eso es que necesitamos urgentemente a Cristo. Por eso, porque no hay hombre que sea, apartado del pecado. Entonces, Pablo se veía de esa manera. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Así que acá tengo una aplicación. Pecador, que no conoces al Señor, te hago una pregunta. Si Dios llamó y limpió a Pablo, ¿no puede hoy llamar al peor de los pecadores y limpiarlo? Pablo había sido asesino, blasfemo, como la vez pasada habíamos sorteado. Era alguien que había perseguido a la iglesia. Entonces, si Pablo, que se consideraba el peor de los pecadores, fue salvo, o sea, ¿quién no puede ser salvo? La pregunta. Entonces, hay lugar para todo. El que viene a mí, dice el Señor, no le echo fuera. Vuelvo a repetir, pecador que no conoces al Señor, te hago una pregunta. Si Dios llamó y limpió a Pablo, ¿no puede llamar hoy al peor de los pecadores y limpiarlo? Claro que sí. Claro que sí. Muchas veces la gente se cree tan indigna, vamos a decir. Dice, no, que yo soy tan pecador. Pero saben que hay una gran verdad. Que la sangre de Cristo es poderosa para limpiar todos los pecados de quien sea. Esa es una gran verdad y una verdad muy gloriosa. Vuelvo a repetir. La sangre de Cristo es poderosa para limpiar todos los pecados. Y de quien sea. De quien sea. No hay pecador muy grande. No lo hay. La sangre de Cristo vale mucho más. Ahora la pregunta es para ti, hermano de la fe. Si el gran apóstol Pablo, que me había entregado todo, como veíamos al principio, al Evangelio, si el gran apóstol Pablo se veía como el peor de los pecadores, ¿cómo nos debemos ver nosotros delante de un Dios que es santo, santo, santo? Vuelvo a repetir. Ahora la pregunta es para ti, hermano. Si el gran apóstol Pablo se veía como el peor de los pecadores, ¿cómo nos debemos ver nosotros delante de un Dios santo, santo, santo? Con esto no quiere decir que andemos tirados como un transportista, ¿no? Sino lo que quiero decir es que somos muy miserables delante de un Dios que es muy santo. Y eso le da mucho valor a la obra de Cristo. Ustedes siempre tienen que tener eso presente.
Dios es totalmente otro, estamos viendo, santo, perfecto. Dios está totalmente apartado, nadie es como Él, y es totalmente puro. Y mirémonos a nosotros, como recién decíamos, lujuria, tenemos avaricia, tenemos envidia y tantas otras cosas que están en nuestro interior. Pecado, pecado, pecado. Entonces, ¿quién va a limpiar tu pecado? ¿Quién puede? Como dice ese himno, ¿no? Solo de Jesús la sangre. No hay otro raudal, no hay otro manantial en que puedan ser limpiados tus pecados. Si pensás que es por tu propia obra, no lo es. Es imposible agradar a Dios. Es imposible. Bueno, 1 hora. Si me dan 7 minutos, ya termino. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Entonces, tenemos a Pablo y tenemos su comisión, el encargo, o el encargo, según si quieren decir en latinoamericano o en español. Dice, ¿cuál era la comisión? El llamado, la misión que Pablo había recibido de Dios, a la luz de los versos 8b y 9. Efesios 3. Dice, anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Entonces, Pablo era enviado a los gentiles, ¿sí? Entonces, ¿cuál era esa misión? Eran dos. Por un lado, era anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Eso lo dice en varios pasajes, solo leo uno. Romanos 11:13 dice Pablo, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Después Pablo hoy nos sigue a nosotros, como gentiles se podría decir, que no somos pertenecientes al pueblo judío, y nos sigue ministrando. Es increíble, ¿no? Cómo nos habla Pablo, hace 2000 años que murió, y nos sigue hablando, ¿no? Ese ministerio de Pablo es fabuloso, la verdad. Y el segundo punto dice de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Otro misterio que Pablo tenía, y que nosotros vemos en la Escritura, era que Pablo anunciaba cómo el plan de Dios avanzaba en la historia. Ese plan eterno, que estaba en la sola voluntad de Dios. Ahora se estaba revelando y llevando a cabo en su tiempo. Y él lo aclaraba todo. Cuando nosotros vemos el Nuevo Testamento, Pablo, por ejemplo, escribió muchas cartas del Nuevo Testamento. Y cuando nosotros vemos, por ejemplo, el libro de Hechos, Pablo predicaba a los gentiles, dice que discutía en la sinagoga con los judíos, y también dice que pastoreaba iglesias. O sea, era alguien que de alguna manera Dios le había dado esa revelación del misterio para aclarar, dice, aclarar a todos cuál sea. Como dice ahí el verso 9, Efesios 3:9, y declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido de los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Ese era el encargo de Dios a Pablo, ¿no? De anunciar el evangelio entre los gentiles y de aclarar ese misterio, aclarárselo a todos. Pablo aclaraba, había revelado ese misterio. Ustedes ven el libro de Hechos, Pablo siempre explicando, conversando, discutiendo, pero siempre revelando este misterio, el evangelio, ¿no? Quinto encabezado, y ya vamos terminando. ¿Cuál era el fin o el propósito del misterio revelado? Entonces, capaz que ya pasamos el último, acá. Me falta entonces el verso, ayúdenme, Rodrigo. 10. Dice, ¿cuál es el fin? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Esto se puede explicar así. Dios tiene un plan que es desde antes de la eternidad. Usted cuando lee en Efesios 1 dice que Dios desde antes de la fundación del mundo nos escogió. Dice que desde antes de la fundación del mundo de la sangre de Cristo ya había sido derramado. O sea, es un plan que estaba en la mente de Dios, pero se va revelando, como hemos visto, progresivamente, ¿sí? Él lo va dando. Y a tal punto, es increíble ahí cómo se ve, cómo los ángeles están de una manera expectante de ese plan que se va revelando. Miren cómo dice, 10 y 11.
para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Hay un plan eterno, pero ese plan está solamente en la mente y en la voluntad de Dios. Y Él lo va dando a conocer. Y es increíble, ¿no? Pero los ángeles están expectantes. Hay varios pasajes, que nos hablan acerca de eso, ¿no? De que los ángeles están expectantes y están siempre al servicio de Dios, ¿no? Dios dice algo, los ángeles actúan. Entonces, ¿cuál es el fin, se puede decir, de este misterio? De que los gentiles son coherederos con los judíos. Es de revelar ese plan eterno, ese plan glorioso, de mostrar cómo Dios va obrando, cómo va llegando todo a su cumplimiento. Y como último, cómo nos debe afectar a nosotros el conocimiento de este mensaje, el conocimiento de este misterio. Verso 12 dice: en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, en Jesucristo. Por lo cual pido que no os desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, los cuales son vuestras glorias. Y esto sí que lo último, hermano, de la aplicación dice: hermano, hay una gloriosa verdad en este misterio. Nosotros tenemos entrada segura al Dios Santo, 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 no por nuestros méritos, sino por la sangre de Cristo. Si crees de corazón en Cristo, si te arrepientes de tus pecados, si caminas con Él, si vienes con un corazón humillado, reconociendo tu miseria, Él te recibe, te da una nueva vida, te da todas sus bendiciones, compradas por su propia vida. Ven a Cristo, ese es el mensaje, ven a Cristo. Y esta verdad nos lleva a mirar esta vida con otros ojos. Tenemos que tener esa esperanza, vuelvo al principio. Nosotros tenemos que tener esta esperanza. Mirar la vida con otros ojos, con otra visión. Mirar las bendiciones que tenemos en Cristo, la herencia que tenemos en Cristo, lo que recibiremos en Cristo. Esto nos tiene que llenar de esperanza para vivir esta vida. Nosotros tenemos muchas bendiciones en Cristo. Entonces, hermano, vuelvo a repetir, somos parte de algo más grande. Amén. Algo más grande. Y como decía Pablo, o sea, esta leve, yo no sé qué está viviendo cada uno hoy, pero Pablo decía, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más peso de gloria. Y hay una canción, pon tus ojos en Cristo. ¿Sí? ¿Puede ser? Ya lo busqué. Ah, bueno, ¿qué? Sin saber. Bueno, eso es el Espíritu Santo. Bueno, vamos a terminar con la canción y después cantamos esta canción. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, que nosotros vemos el poder que hay en la sangre de Cristo. Y eso, Señor, es que nos da confianza, como dice este pasaje, que tenemos acceso o confianza, Señor, delante de ti, Padre. Así que gracias por ese sacrificio de Cristo, Señor. Te pido quien hoy no te conozca, que pueda venir, Señor, a esa verdad, a esa vida derramada, Señor, a favor de pecadores. Así que gracias, Señor, por tu iglesia. Padre, levanta hombres fieles, levanta hermanas, Señor, fieles, que te honren, que te den gloria, Señor, que santifiquen tu nombre. Así que pedimos esto, Señor. También reconocemos nuestra maldad, nuestros pecados, Señor, pero le damos más valor, Señor, y más gloria, Señor, y reconocemos, Señor, esa vida de Cristo, Padre. Así que gracias por esto y te lo pedimos en su nombre. Amén. 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 Antes de cantar, gracias hermano por esta exposición. Y estaba pensando la diferencia que hay entre lo que es la religión con lo que es la fe cristiana. La religión está exponiendo muchas fantasías, muchas ideologías. Mientras que la fe cristiana, me gusta tomar esta palabra de Pablo cuando dice en Romanos 12, vuestro culto racional. O sea, la fe racional es inteligente. Y como hemos estado escuchando en esta noche, la palabra de Dios tiene fundamento en la palabra de Dios. O sea, la palabra se explica, se interpreta con la palabra. Y eso es inteligente. No es superstición, no es invento de hombres. Es Dios revelando. Dios se ha estado revelando. Conoces a Jesucristo que ha sido
la manifestación del Dios invisible, como dice en Colosenses. Él es la imagen del Dios invisible. Si tú no crees en este Cristo de la Biblia, el Cristo que te venden las religiones no es el de la Biblia necesariamente. Debes entregar tu vida al Jesucristo que venció a la muerte. El único que te puede dar una esperanza viva. La religión te da una esperanza falsa, mientras que la fe en Cristo nos da una esperanza viva. Nos ponemos de pie y cantamos esta canción. Les invitamos a los amigos que nos miran por YouTube para unirse, porque hay muchas almas cansadas y turbadas por allí que necesitan de Jesucristo. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia. Tu alma cansada y turbada, sin luz en tu encantará. Al Salvador mira y vive, del mundo la luz de su paz. Pon tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor, y los que reinan sin valor serán a la luz del glorioso Señor. De muerte a vida eterna, que llama el Salvador fiel, vencido domina el pecado, hay siempre victoria en él. Pon tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Jamás faltará su promesa, Él dijo contigo estoy, al mundo te digo de pronto, y anuncia la salvación. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Puedes comunicarte con nosotros a través de este medio por YouTube o por WhatsApp y estaremos dispuestos a corresponderte o contestar la correspondencia y les despedimos hasta la próxima transmisión.